La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el arquitecto Farid Cruz López nos habló de su tema, genealogías de fachadas, personas, contexto, concepto. Entonces, voy a comenzar a hablar sobre genealogías de fachadas desde el concepto, las personas y el contexto. Voy a mostrar tres ejemplos. Sí. A ver, ¿pueden ver la imagen? Se ve perfectamente bien. Bueno. Entonces voy a mostrar tres ejemplos, ¿sí? Que hemos realizado aquí en mi despacho junto con mis colaboradores, ¿sí? Son genealogías de fachadas, persona, contexto y concepto, ¿sí? Voy a partir de el primer diseño que realicé ya formalmente bueno, cuando ya me considero como un arquitecto ya maduro, ¿sí? Y es la Casa Cruz Sato. ¿Sí? Hablar de la Casa Cruz Sato es el primer proyecto que yo realicé. Cuando hice un viaje, por primera vez, fue en el 98, realicé un viaje a Japón. ¿Sí? Entonces, a mi regreso, yo llegué muy nutrido de todo lo que había visto de la arquitectura en Japón. ¿Sí? Entonces, cuando yo regreso, tengo un cliente y me da la oportunidad de realizar esta casa. Vamos a empezar desde analizar esta casa desde el punto de vista de las personas. Bueno, la Casa Cruz Sato, la necesidad prioritaria de los futuros moradores el predio es muy pequeño, ¿sí? Entonces, ellos querían separar lo público con lo privado, ¿sí? Y también que la fachada fuera como un colchón de amortiguamiento entre lo público y lo privado, ¿sí? Pero también, a raíz de eso, dominar desde el interior de la casa, dominar visualmente el exterior, ¿sí? Ahí tuve la libertad de diseñar la fachada, ¿sí? El cliente quería algo oaxaqueño, pero algo acorde a nuestro tiempo. El predio se encuentra en una zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, entonces donde pues prácticamente las leyes y reglamentos de construcción pues no son tan ortodoxos como es en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Entonces el predio tiene 109 metros cuadrados, es un predio irregular. Entonces, analizamos, hicimos el cintillo, el arguillo de la calle donde se ubica el predio. Entonces, realmente había un caos. Bueno, existe ese caos, no hay un patrón que rija el carácter de la arquitectura en esa calle y en esa colonia, porque es relativamente nueva. Entonces, aquí era la pregunta, ¿qué es lo que ve?
cómo vamos a abordar el tema, ¿no? Entonces, pues para hacer la arquitectura, realmente lo que necesitamos son datos, ¿sí? Y los datos existen. Es mentira de que agarro una hoja en blanco y empiezo a hacer mi diseño, mi proyecto y tengo la libertad, ¿sí? No, siempre tenemos que buscar datos y en esa búsqueda pues vamos a ir recabando información. Entonces, ya analizando nuestro contexto, ¿sí? El entorno inmediato de la casa donde se ubicaba el predio pues realmente carecía de algo importante en ese contexto. Entonces, lo que hicimos fue trasladarnos al centro histórico de la ciudad de Oaxaca. ¿Sí? ¿Y qué analizamos ahí? Pues lo único que fuimos es analizar las casas del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. ¿Sí? Hicimos ese viaje, ese recorrido, ¿sí? Analizamos, retomamos los elementos que nos interesaban, ¿sí? Y regresamos. Entonces, del contexto urbano, fuimos al contexto del centro histórico, tomamos y regresamos. ¿Sí? Acá tenemos unas imágenes del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Esta es una calle como cualquier otra en la ciudad, ¿sí? Y pues lo que podemos ver, pues lo que predominan son los ventanales, las entradas a las casas con sus elementos arquitectónicos, que son las cornisas, las jambas, los balcones. Y pues realmente lo que decidimos con mi equipo de trabajo fue retomar un ventanal de una casa tradicional en el centro histórico de la ciudad. Como este ventanal está inundada la ciudad con ese elemento arquitectónico. Entonces, ya que teníamos definido qué es lo que el elemento arquitectónico, empezó nuestro proceso creativo. Entonces, si vemos en la imagen en la imagen 1, ¿sí? Tenemos el balcón con su cornisa, su jamba, ¿sí? Y ya acá tenemos la sección, en la parte inferior, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue agarrar y remeter la cornisa y la jamba y dejarla en un solo plano. ¿Sí? Y aquí en la figura número 2, aquí ya se ve donde ya se fusionó la cornisa con la jamba. ¿Sí? Acá en la parte inferior ya vemos como la sección, ¿sí? Y en la figura número 3, pues ya vemos lo que hicimos fue darle un seguimiento al escalonado de la cornisa. Y ahí nos queda lo que es la entrada. ¿Sí? Y posteriormente seguimos con lo que es el ventanal y seguimos con esa misma secuencia. ¿Sí? Y finalmente nos queda lo que es el alzado ya de lo que es nuestra propuesta de fachada, ¿sí? Que sería 1, 2 ventanales y 2 entradas en la parte de la planta baja. Entonces, así es como llegamos nosotros a ese proceso creativo. Obviamente tomando en cuenta las peticiones de nuestro cliente, ¿sí? Que nuestra fachada iba a ser el muro que iba a dividir lo público con lo privado de la casa, ¿sí? Entonces, para esto lo que hicimos, ¿sí? En los vanos de aquí de los accesos y de los ventanales, pues pusimos una celosía para que esa fachada fuera una fachada permeable al viento. ¿Sí? Y bueno, ya el concepto fue que es la fachada de la Casa Cruzato, es la traducción de 4 ventanales, ¿sí? Tomados de la casa tradicional del centro histórico, ¿sí? Y lo pasamos a un lenguaje arquitectónico acorde a nuestro tiempo. 11.
Vamos a mostrar. A ver si se ve la cámara. Permítame, voy a verlo de la cámara. No, no sé. Sí, sí ven la cámara, perdón. No se ve todavía, arquitecto. Ahí está. Ya está. Ya está, ahora sí. Ah, bueno, sí. Ah. Entonces, después de finiquitar nosotros nuestro proceso de diseño, ¿sí? Ya lo vectorizamos y todo, ¿sí? Pero de ahí viene el siguiente paso, ¿sí? Ver la fachada en un papel bidimensional, largo, ancho, pues no nos da mucha idea. Entonces, de ahí iniciamos el proceso de empezar a hacer ya el modelo, ¿sí? Entonces, ya empezamos a ver, ¿sí? Cómo empezamos a hacer, hicimos varios modelos, ¿sí? Cuando en nuestro proceso de trabajo hacemos varios modelos. ¿Sí? Aquí voy a poner otro modelo de la casa, ¿sí? Entonces empezamos a jugar. ¿Sí? Por ejemplo, en habíamos dejado que los vanos aquí de la fachada estaban completamente lisos con un ángulo a 45 grados, ¿sí? Y aquí empezamos nosotros a observar por medio de estos modelos, ¿sí? ¿Cuál era lo que se veía más interesado, si escalonado o liso? Y en ese proceso empezamos a decidir con qué fachada nos íbamos a quedar. Entonces, aquí podemos ver. Si lo puedes acercar un poco la... Aquí está. Entonces, aquí podemos ver lo traslúcido de la celosía permeable de los vanos, ¿sí? Para que sea permeable al viento. Y aquí cumplimos también la otra parte, ¿sí? Que quería nuestro cliente, ¿sí? Donde aquí está el área privada, el área pública, ¿sí? El área de amortiguamiento, ¿sí? Que es la separación entre lo público con lo privado que es la casa, ¿sí? Y también nos sirve como ¿cómo se llama? Sí, para airear y ventilar la casa. Entonces, esta sería la fachada de la casa Cruzato, ¿sí? Entonces podemos ver el cambio. Nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer modelos a escala. De un proyecto hacemos como 4 o 5 modelos a escala, ¿sí? Hasta que veamos y quedamos conformes. Entonces ya procedemos a hacer ya los planos ejecutivos de nuestros proyectos, ¿sí? De ahí pasamos al cintillo y ya hacemos la inserción vectorizada en el entorno inmediato de la casa Cruzato. Entonces ya nos damos una imagen de cómo va, de qué es lo que queremos lograr, si se lo presentamos al cliente, para ver si es de su agrado o los cambios que se requieran hacer. Y bueno, y finalmente, bajo ese estudio, pues esto es lo que logramos con mi equipo de trabajo.
Aquí lo que tenemos algo interesante en esta casa es de jugar con los materiales, ¿sí? Pero también jugar con la luz y la sombra, ¿sí? Entonces, si vemos aquí podemos ver como muy abstractos los 4 balcones, ¿sí? De la casa tradicional oaxaqueña. Vemos cómo la luz del sol nos ayuda a enfatizar las cornisas, ¿sí? ¿Sí? Ahí se ven las cornisas en el sentido. Entonces, ahí lo que pensamos, lo que imaginamos, para eso nos sirvió mucho la maqueta para poder ver y que lo que estábamos pensando lo podíamos lograr. Aquí ya hicimos la inserción en el entorno inmediato y ya vimos cómo está la integración de la propuesta de la casa. Y a partir de este momento, pues vamos a ver imágenes de la fachada, cómo se ve en la noche. Acá es, aparte de es en la segunda planta. Entonces ahí se ve cómo se puede inundar de luz lo que es la parte del área del comedor, ¿sí? Y tiene unos grandes ventanales que se abren completamente, ¿sí? Que dan a la plataforma de madera, ¿sí? Que es donde está el amortiguamiento entre la casa y lo que es la fachada. Al abrir nosotros esos ventanales, el viento, la casa entra, ¿cómo se llama? Es muy, muy, muy permeable al viento. Aquí podemos observar, ¿sí? Aquí se ven partes de los ventanales, ¿sí? Y la plataforma de madera. Y también se ve la celosía, se logra ver aquí en la sombra, se puede ver la celosía, ¿sí? ¿Sí? Que es un metal perforado. Entonces es una casa muy, muy fresca en ese sentido. Aquí esa es la planta baja que nos sirve como vestíbulo, ¿sí? Vestíbulo de acceso hacia la casa o ya sea hacia el jardín de la casa. Si podemos ver desde la parte de afuera, podemos ver la malla perforada. Ahora les voy a mostrar un video. Bueno,
Con eso terminamos la primera casa, que es Casa Cruzato, ¿sí? Ahora vamos con Casa Tapete, ¿sí? Casa Tapete es prácticamente esta es la que me abrió las puertas para que la gente me empezara a conocer aquí en Oaxaca después de haber yo estado fuera del país, ¿sí? Y pues esta es como, la considero como mi obra maestra, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecido con mi cliente de la oportunidad que me dio y bueno, también de que esa es la otra, ¿no? De que cuando el cliente te da esa posibilidad y cree en ti, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo mayor, a hacerlo con pasión, ¿sí? Cuando uno usa con pasión las cosas, de ahí vienen todas las cosas, vienen proyectos, viene trabajo, vienen muchas cosas, ¿sí? Pero esa es la parte importante de hacerlo con pasión y hacerlo todo éticamente. Entonces, aquí el propietario los propietarios de esta casa son maestros de educación primaria, ¿sí? Entonces, ellos siempre inculcan a sus alumnos el orgullo de ser oaxaqueños, ¿sí? De sacar la casta por Oaxaca y todo. Entonces, la propietaria me decía, no, yo quiero una casa que represente el orgullo oaxaqueño, ¿sí? Aunque esté muy pequeña mi casa, por no decirlo minúscula, pero bueno, realmente no es minúscula, ¿no? Pero sí, para los metros cuadrados del predio, sí, realmente es pequeño el terreno. Pero aquí lo interesante, ¿sí? Es cómo jugar con el sentimiento de amplitud, cómo lograr vincular el espacio físico con el espacio virtual. Y la otra condición que fue tajante la propietaria, me dijo que su casa la quería de material, porque yo se le había propuesto que por qué no hacíamos de madera o lámina, que había otras posibilidades, porque yo también quería experimentar, bueno, no experimentar, ya tenía yo el conocimiento de trabajar con la madera en Japón y quería yo hacer que vieran este trabajo, pero ella dijo, no, yo la quiero de material, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los primeros retos que me puso mi clienta. El otro reto fue de que ella no quería, quería aislarse totalmente del exterior, ¿sí? Esta casa se localiza cerca de una avenida principal que es sí, una avenida de primer orden, ¿sí? Y se encuentra en una privada que es de 3 metros de ancho tiene esta privada y al fondo tiene 6 metros, ¿sí? Entonces ella dijo, no, yo no quiero saber nada de lo que ocurre en la calle. Entonces yo quiero un muro, no sé, es lo que me explicó. Entonces ya yo fui tomando esas, pues necesidades, ¿no? De mi cliente, ¿sí? Que sí que ella tenía esa necesidad de mucha protección. Y la otra condicionante mayor, que aunque su predio es muy pequeño, es de 7 por 9 metros el predio, 7 por 9, entonces también quería que su casa estuviera aislada de sus vecinos colindantes. Entonces, si podemos ver, ¿sí? De acá por donde está la firma de esta acuarela, ahí es el acceso de la privada, ¿sí? Entonces, si podemos ver en el análisis del contexto, ¿sí? Todo ese es un muro como de 30 metros más o menos de puro ladrillo, ¿sí? Luego sigue otra casa de ladrillo, pero revocada o aplanada con mortero. Sigue otra
casa de ladrillo así a la vista. Y tenemos aquí donde está la interrogante, tenemos el predio de la casa tapete. Y de ahí seguían ya cercas de lámina, otras casas con los mismos materiales. ¿Sí? Entonces ya en nuestra investigación pues no había mucho que escoger, ¿no? Entonces lo que predominaba era el ladrillo, el block, el concreto y la lámina. ¿Sí? Y bajo esos estudios de contexto, pues ya definimos que tenía que ser de ladrillo. También por la limitante que me puso la propietaria. Igual, esta casa está en un lugar conurbado de la ciudad, en un municipio conurbado. Entonces, las leyes también son muy flexibles, no hay ningún patrón que seguir. Entonces, aquí el reto era, ¿qué hicimos? ¿Sí? Entonces, yo hago mucha énfasis en esos viajes, de viajar, ¿sí? Sacar la investigación, investigar, ¿sí? Hacer recorridos, recabar esa información. Y bueno, entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer en este otro nuevo reto? Entonces, en ese estaba muy nervioso porque era el proyecto que me iba a abrir las puertas acá llegando a mi ciudad. Entonces lo que hice fue hacer recorridos, fui a la zona arqueológica de Sagaz, fui a Mitla, fui a Yagul, Monte Albán, ¿sí? Entonces yo estaba seguro que por esa parte, por ahí podía yo entrarle a mi cliente para poderlo, dejarlo satisfecho con la propuesta que íbamos a dar yo y mis colaboradores. Esta es la zona arqueológica de Sagá. Entonces, lo que vimos ahí fue pues una serie de monolitos, ¿sí? Y con sus grecas en bajo y alto relieve. Cuando llegamos a eso me impresionó mucho al ver estos monolitos. Entonces, desde ahí ya me empezó a surgir la idea. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces retomo esto, me llevo esta información, ¿sí? De ahí de regreso paso a la zona arqueológica de Yagul, ¿sí? Y en uno de los montículos, este es un pequeño detalle, Yagul no está lleno casi de detalles, pero esto se me hizo muy interesante. Entonces, en esos viajes hago ese proceso de recolección. Cuando hacemos estos viajes de investigación, los hacemos con ese sentido crítico de buscar realmente información, no viajar por viajar y presumir que viajé, sino realmente vamos a llenarnos y nutrirnos de esas imágenes. ¿Sí? Entonces, ahí vi la colocación de cómo están esas piedras colocadas. Entonces, fue tanta mi impresión que se me quedó muy grabado. Y de ahí de regreso, pues pasamos a lo que es el pueblo de Teotitlán del Valle. Entonces, pues empecé ahí ya a empezar a amarrar ahí los cabos sueltos que tenía yo para mi proyecto. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿por qué no hacerle un tapete? Pero ahora sí, está muy fácil aquí la analogía del diseño de cómo hacer el tapete, pero ¿cómo se va a solucionar ese tapete? ¿Sí? La otra es que la condicionante de mi clienta es también la cuestión económica. Entonces de ahí ya pasamos al proceso, que después de la recolección de información, ¿sí? Pasamos al proceso creativo. ¿Sí? Entonces, primeramente yo hago como lo que se me quedó grabado primeramente, que es en azul, que es el monolito de ahí
la zona arqueológica de Chagá. Y de ahí ya empiezo a hacer yo, pues los diamantes de los tapetes que vi ahí en Teotitlán del Valle. O la forma también. Aquí también influyó mucho la forma de lo que yo vi en Yahul. Yo agarré y retomé nada más el contorno de lo que vi en Yahul. ¿Sí? Y de ahí agarro y ya lo paso a un papel. ¿Sí? Esa es una hoja recortada y empecé a unir los diamantes y ya me dio esa forma. Entonces, la pauta a seguir me lo dio Yahul. ¿Sí? Porque podría yo agarrar y hacer ese tapete, lo podría yo hacer de concreto y hago el bajo y alto relieve en triplay, ¿sí? Se podría solucionar, pero se iba a encarecer mucho aquí el costo de la obra. Entonces, tuve que seguir buscando cómo solucionar. Si ya tenía yo solucionado qué es lo que quería de mi proceso creativo, ¿sí? Bueno, venía la otra fase de cómo voy a lograrlo. Y bueno, ya el concepto de casa tapete es la traducción de un tapete a un lenguaje arquitectónico de nuestro tiempo. Y esto fue, entonces ya nosotros agarramos en nuestro cintillo larguillo, ¿sí? Ya vimos, entonces ya como que imaginamos cómo se iba a ver la casa tapete en el contexto. Y este es el resultado. Lo único que hicimos fue mover 1,5 centímetros, desfasamos lo que es el ladrillo. Si lo vemos ahorita, realmente este muro realmente no es caro, ¿sí? Porque es como hacer un muro normal. Lo único que tenía es que darle un planito al albañil y empezar a decir, mira, cada que muevas un ladrillo, lo desfasas 1 centímetro, le vas marcando aquí con tu bicolor cada que vayas poniendo, ¿sí? Los que van bajo relieve en rojo y los que están en relieve en azul. Y así se fue el albañil colocando sus ladrillos. Pero es 1,5 centímetros, ¿sí? Y ese 1,5 centímetros ya con el sol, pues ya está provocando esa sombra. Entonces, ¿qué nos está haciendo? Es una fachada que es muy dinámica. A veces se inunda de luz, a veces es alegre, es tímida. A ver, en la noche. Aquí podemos ver cómo en la mañana el haz de luz del sol provoca una sombra, en la tarde ya es otra. Y ya está al atardecer. En esta foto podemos ver ahí el desfase de 1,5 centímetros de ladrillo. Entonces, ¿qué es lo que fue que hicimos o qué estamos aportando? Sí, fui a una zona arqueológica, vi las grecas, sí, pero no estamos copiando, estamos retomando o haciendo lo mismo, pero en otra forma, con otros materiales. Bueno, el material ahorita que predominaba ahí en el contexto. Pero a raíz de ese viaje que se hizo para recolectar la información para el nacimiento de esta fachada.
Entonces, en el interior, ¿sí? La fachada es una pantalla de luz porque tiene una losa troquelada. Ahí está. A ver, ponemos la... Le voy a mostrar un video de Casa Tapete. Bueno, esta sería, culminaríamos con Casa Tapete y pasaríamos con la Casa Alelí. Esta casa es una casa que está en la zona de amortiguamiento del centro histórico, ¿sí? Entonces, aquí sí yo ya tuve, pues, ya estuve limitado para mi diseño, ya no era tan libre por las leyes y reglamentos que rigen en el municipio de acá de la ciudad, y aún más por ser transición del centro histórico. Sí, entonces para empezar a hablar de la genealogía, el origen de, bueno, perdón, valga la redundancia, el origen de la fachada de esta casa. Esta casa es de unos artesanos, ¿sí? Que se dedican a hacer alebrijes o figuras de madera pintadas a mano, ¿sí? Entonces, ellos son de un pueblo que se llama San Martín del Cajete, que es muy, muy, muy famoso por estas figuras de madera.
Entonces, sí, a ellos, por azares del destino, los conocí en Japón, en Tokio, en una exposición de artesanías. Ellos fueron y ahí nos encontramos, platicamos, ¿sí? Y entonces, ellos me preguntaron, bueno, ¿y tú qué haces acá? No, digo, vine a visitar a mi familia y todo eso. Entonces, ahí me dijeron, oye, dice, estoy admirado de las casas tan pequeñas que están acá en Japón. Dice, ¿a tú puedes hacer esto? Sí, pues yo trabajé de arquitecto acá. Ah, dice, entonces, llegando a Oaxaca me buscan, me visitas porque tengo un proyecto. Entonces, sí, a mi regreso fui, lo busqué y sí, gentilmente me dio el proyecto confió y me dio el proyecto de su casa. Entonces, que lo que quería era tener un lugar donde llegar, en Oaxaca, ¿sí? Cuando ya no le daba tiempo regresar a su pueblo, ¿sí? Necesitaba donde alojarse y hospedarse. Sí, entonces quería tener una casa. De ahí también quería una galería y también un apartamento, ¿sí? Para rentar y entonces le dije, sí, sí. Y dice, oye, pero tengo un terreno muy pequeño. Leo, no me importa. Tú dime qué quieres y yo lo soluciono. Y ahí yo le fui claro, ¿no? Que también que me iban a, ¿cómo se llama? Iba a estar muy limitado por los reglamentos del municipio. Y entonces ya me dio el trabajo, ¿sí? Ya platiqué con ellos, ¿sí? Y empecé a hacer mi estudio del entorno inmediato del predio, ¿sí? Entonces realmente es una zona de transición del centro histórico, pero realmente un valor así que digamos, pues no hay alguna casa que tenga un valor histórico, sino que ha ido creciendo a la deriva, ¿sí? No, en esa zona no tiene un rumbo. Lo marcaron políticamente porque está cerca muy cerca de la ciudad, ¿sí? Entonces marcaron ahí como zona de amortiguamiento. Y el predio tiene 130 metros cuadrados. Entonces ahí viene pues la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese predio? Que meter la casa, el apartamento, la galería. Pero bueno, ya nos empezamos a hacer el estudio, ¿sí? Del contexto, y también aquí lo difícil era cómo lograr convencer a mi cliente de que quería una casa como la de su pueblo, la quería insertar hacer la inserción en ese predio. Pero bueno, empezamos y teníamos ya la experiencia de Casa Cruzato. Entonces dijimos, pues si en Casa Cruzato logramos hacer esa traducción de los elementos arquitectónicos del centro histórico, ¿sí? Y nos los llevamos para allá, pues aquí podemos hacer pues prácticamente lo mismo. Entonces sí, hicimos realmente eso y sacamos nuestro estudio del entorno inmediato y nos fuimos al centro de la ciudad y viceversa, tomamos la información correspondiente, hicimos fotografías de toda la calle y empezamos a sacar pues la información, ¿no? ¿Qué es lo que había de interesante en esa calle? Y pues básicamente es lo que hay en el centro histórico. Y como esa calle se llama Panorámica del Fortín y luego continúa a Lelí, exactamente donde continúa Lelí, ahí termina el centro histórico y empieza el amortiguamiento del centro histórico. Entonces, en ese sentido, pues realmente para que me autorizaran el proyecto, querían que yo hiciera, pues,
una casa, pues, tradicional, como en el centro histórico. Pero entonces yo ya me lancé el reto. Bueno, si yo voy a agarrar y voy a copiar, ¿sí? Voy a hacer, si me voy por la vía fácil, pues entonces, ¿cuándo se va a ver nuestra arquitectura o la arquitectura de, ¿sí? de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá en la ciudad, en el centro histórico, mutilan mucho a uno, hay muchos parámetros, ¿sí? Casi obligan a uno a copiar ya los patrones a seguir, ¿sí? Y básicamente hicimos, tomamos lo que es la jamba, ¿sí? El marco de los accesos, ¿sí? Tanto de los ventanales como de los accesos vehiculares. ¿Sí? Entonces ya empezamos con nuestro proceso creativo, ¿sí? Y si podemos ver, aquí marqué con unas líneas naranjas, ¿sí? La casa que está exactamente al lado de donde está el predio a intervenir, ¿sí? Y remarqué con líneas naranjas la jamba como elemento arquitectónico que voy a retomar de la casa, ¿sí? Y del otro lado, en el estudio de reporte fotográfico que sacamos, también ahí hay un acceso vehicular, ¿sí? Enmarcada con una jamba color azul, ¿sí? Y lo que hicimos fue un collage, ¿sí? Agarramos, cortamos la fotografía, busqué los dos ventanales, los puse arriba y esa fue como tentativamente la idea que empezamos a sacar. Aquí está. Entonces, el otro reto era, bueno, ¿qué le digo a mi cliente o cómo hago que mi cliente, quitarle la idea que mi cliente quiere como su referente que tiene su casa en el pueblo y quiere, porque él estaba muy orgulloso de esa casa que tenía en su pueblo, entonces yo cómo lo hago cómplice de que esta casa, ¿sí? Se apropie él de la casa, ¿sí? Entonces aquí aprendí que no hay que ser autoritario cuando uno empieza a proyectar, pero sí hay que imponer, ¿sí? Porque si no impone uno, luego el cliente te va llevando y te lleva para otro cauce, ¿sí? Entonces es lo que aprendí en este proyecto, ¿sí? Que hay que imponer, ¿sí? Pero también volver cómplice, ¿sí? al dueño de la casa. Entonces, ¿cómo logré yo convencerlo? ¿Sí? Estos son las artesanías que hace mi cliente. Entonces, en esa artesanía yo empecé a buscar, a indagar, y me fui metiendo y empecé a ver sus formas que él realizaba. Entonces, logré ver y traducir esa iconografía de esa artesanía, ¿sí? Y esa la integré en la fachada de su casa. Voy a mostrar una maqueta, a ver, espérenme. ¿Sí? Entonces, ya el concepto de la casa, ¿sí? Es la jamba, el elemento arquitectónico retomado de la casa que va a predominar en el centro histórico de la ciudad, ¿sí? Y se traduce en una arquitectura de nuestro tiempo, pero a mayor escala. A mayor escala me estoy refiriendo que en lugar de una planta voy a duplicar su tamaño o triplicar su tamaño de esa jamba, ¿sí? Y de esa manera yo voy a lograr la integración o la transición de integración, ¿sí? A la arquitectura del centro histórico de la ciudad, ¿sí? Y retomé la iconografía de la artesanía para hacer una celosía, ¿sí? Ya que la fachada de esta casa da completamente al poniente. Entonces, a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde,
tiene una radiación total de sol. Entonces aquí ya empezamos a ver, ¿sí? Hicimos la inserción vectorizada en el entorno inmediato. Aquí ya vemos la casa, ¿sí? Pero, bueno, eso es en línea. ¿Sí? A mí, por lo regular, no me gusta trabajar en línea, siempre me gusta trabajar en volumetría. ¿Sí? Ahorita les muestro la maqueta, el modelo. Este es el modelo que le presenté a mi cliente. ¿Sí? Entonces, cuando él vio la fachada de la casa, lo primero que dijo, le dijo a su esposa, ah, mira, es el símbolo de viento. Le digo, pues ya, le digo, ya te hice tu casa alebrije. ¿Sí? Ya se empezaron a reír, empezaron ahí a bromear. ¿Sí? Y con eso logré como convencer al cliente. Entonces, ahí es cuando ya el cliente olvidó por completamente su casa, de la imagen de la casa que tenía de su pueblo. ¿Sí? Entonces ya empezó, voy a tener mi casa alebrije, mi casa bien. Entonces ya bajo con ese concepto logré hacerlo cómplice de este proyecto. ¿Ya está? Bueno, entonces aquí vemos ya la vectorizada, la inserción vectorizada, ¿sí? Y aquí ya está una imagen de la fachada de Casa Lili, ya en el contexto. ¿Sí? Exactamente lo que hicimos fue retomar las jambas de la casa azul, de color azul cielo. Esas dos jambas agarramos y las escalamos, ¿sí? Y eso fue lo que pusimos. Aquí podemos observarla un poco mejor. Entonces ya con la comparativa con la maqueta y el modelo ya realizado, pues ya hay hay mucha, ¿cómo se llama? Similitud, ¿no? Les comentaba que esta fachada da al poniente. ¿Sí? Entonces, a partir de las 12, 6 de las 5 y 6 de la tarde, está el sol a todo su, baña la, ¿cómo se llama? Toda la fachada. ¿Sí? Entonces, a partir de las 6, 6 y media, ya empieza a ocultarse el sol en las montañas de Monte Albán. Entonces, a partir de ese momento se hace muy agradable el clima. Aparte de que tiene toda la vista panorámica de la ciudad, de una parte de la ciudad. Entonces,
decidimos que también esa celosía, ese dispositivo de control solar, ¿sí?, también se pudiera manipular y se pudiera abrir, ¿sí? Ahora, el alto y bajo relieve de la fachada no nada más es por cuestiones estéticas, también es por eso fue por parte del arquitecto que nos hace nuestros estudios bioclimáticos, ¿sí? Nos dijo que no podíamos poner una celosía o lámina troquelada completamente plana, ¿sí? Que teníamos que buscar la forma de cómo bajar al 50% o al 30% la radiación solar. Entonces, cuando nosotros hacemos ese alto y bajo relieve, ¿sí?, el sol, el calentamiento va a ser, el bajo relieve se va a provocar el alto relieve va a provocar una sombra, ¿sí? Y conforme va acá, girando el sol, pues se va, ¿cómo se llama? La sombra va mermando, ¿sí? Entonces, esto de dónde salió, esto me recordó esos viajes que hacemos, ¿sí?, a las zonas arqueológicas. Esto haga de cuenta que es lo que hice lo que vi en la zona arqueológica de Chagá, ¿sí? Nada más que retomé la iconografía de mi cliente, ¿sí? Entonces lo hice en alto y bajo relieve, pero ya en lámina, en una lámina permeable al viento, ¿sí? Aquí podemos ver la casa, ¿sí?, ya en la tarde, y cómo se pueden abrir los dispositivos de control solar. Aquí está otra toma. El acceso aquí a la cochera, que es una rejilla Irving, ¿sí?, esa la hicimos también en común acuerdo con el arquitecto bioclimático, ¿sí?, de su especialidad de arquitectura bioclimática. ¿Por qué? Porque por ahí va a correr el viento frío va a ser permeable, ¿sí?, y va a empezar a inundar de ¿cómo se llama? Los dos balcones que están aquí al frente de la casa, porque tienen sus plataformas de madera. Esas plataformas de madera tienen una abertura de 1 centímetro, ¿sí? Entonces es permeable al viento. Toda la fachada, tanto en la plataforma de madera como en la fachada, son permeables al viento. Entonces ahí podemos ver bien enfatizada lo que es la jamba de concreto y el dispositivo de control solar con la iconografía. Ahora, ¿qué es lo que tiene la arquitectura que yo hago? Tiene algo en común, ¿sí?, que los materiales que uso, si es piedra, es piedra. Si es ladrillo, ladrillo. Concreto, es concreto, ¿sí? Metal, es metal, ¿sí? Entonces, hago que los materiales se expresen por sí solos. Ver la expresión del material, ¿sí?, a todo su esplendor, ¿sí? En eso también bajo costos para mi cliente. Y la otra es de que hago ese juego de luz y sombra, ¿sí?, y exponiendo también la belleza del material. Aquí podemos ver la galería vista desde el interior. Se puede ver cómo se aprecia la panorámica de la ciudad. Sus cortinas. Y bueno, me despido con esta frase. El diseño es simple y por eso es tan complicado. Por su atención, pues les agradezco.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por esta No, presentación. Ha sido muy útil, muy enriquecedora ver cómo todos estos conceptos se integran y tiene que ver con la percepción. Los videos que nos presenta nos llevó a los lugares y sentir el contexto y la integración de todos los elementos que usted ha ahorita expuesto. Tenemos ahorita una sección de preguntas y respuestas y me gustaría dejarle el micrófono al doctor Julio Lorenzo Palomera, que nos hará el favor de coordinar esta sección. encantado. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas felicidades, arquitecto Farid. Excelente presentación. La No, obra sobre ustedes todo. por escucharme. No, para empezar, quisiera mencionar a quienes te envían felicitaciones. Están aquí Marisela Mendoza, Che Marías, Omar del Ángel, Karina Aguinaco, Sofía Paz. Te envían felicitaciones por tu presentación. Y por ejemplo, Gabriel Calzada cita a Mies van der Rohe diciendo que Dios está en los detalles. Me imagino que precisando la importancia que le das a los detalles en tu obra. Bueno, a ver, Jared San Juan también tenía felicidades. Pero yo quisiera que también preguntaran al arquitecto, aprovechando su presencia a distancia, porque aunque presentó nada más 3 de sus obras de manera muy detallada y muy clara, me gustaría que ustedes también a la audiencia le hicieran preguntas, porque tiene mucha información con la cual enriquecer nuestra labor. De hecho, me atrevo a comentarles que tuve la oportunidad de estar allá en Oaxaca con él y con otros amigos, y me llevó a un tour magnífico a sus obras, y de verdad tiene mucho de lo cual aprender. Ojalá que algún día tengan oportunidad de visitar Oaxaca y visitar al arquitecto, porque tiene mucho que aportar al campo. A ver, en espera de sus preguntas. Adelante, arquitecto, quisiera preguntar, con base en la experiencia combinada de Japón y en México, en Oaxaca sobre todo, ¿qué nos puede compartir en el sentido de comparar atributos y áreas de oportunidad de acuerdo a su experiencia en nuestro campo? ¿Qué diferencias encontró en la experiencia de trabajo en Japón, en la ciudad en que usted haya estado y acá en Oaxaca? Bueno, realmente yo con Japón estoy muy agradecido, porque pues me trató muy bien ese país. Disculpen, me emociona mucho. Sí, soy arquitecto y lo que hago es porque lo aprendí ahí, ¿sí? Lo aprendí ahí viajando, enfrentando la gente que me dio la oportunidad de estar en ese despacho, ¿sí? Y obviamente donde yo aprendí mucho es pues haciendo modelos. Eso es lo que yo empecé a hacer en ese, pero gracias a eso de estar haciendo modelos a escala allá en el despacho, pues empecé a concebir el espacio, ¿sí? Entonces apreciar más el espacio, jugar con el espacio físico y con el espacio virtual, ¿sí? Cómo traer el espacio, el exterior al interior, ¿sí? Y en esos espacios mínimos, pues, dar calidad de vida, ¿no? Si ven ustedes en los metros cuadrados de las 3 casas que presenté, pues, realmente son para el predio acá en Oaxaca es de 10 por 15, 15 por 20, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de terrenos de menos de 100 metros cuadrados, o 120, 130 máximo, ¿sí?
Entonces, esa fue la oportunidad. Sí, Japón me abrió muchas puertas, conocí muchos arquitectos de fama internacional, vi mucho de sus obras, pero el problema fue cuando yo llego aquí a Oaxaca, ¿no? De que cómo proponer, porque el problema acá en Oaxaca es que yo creo que es de México, ¿no? La gente quiere tener una casa pero no tiene el dinero o la factibilidad para poder lograr hacerlo, ¿sí? Y es muy difícil eso de lograrlos convencer de vivir en un espacio pequeño, ¿sí? Ese es el primer problema que hay acá, que yo me he enfrentado, ¿sí? Y pues la potencialidad de trabajo es hacer bien las cosas, ¿sí? Cuando les tenga uno un trabajo, verlo como una posibilidad potencial que nos va a sacar, ¿sí? Al principio, créanme que sufrí mucho, ¿sí? ¿Sí? No, nadie creía en mí. Entonces, pero con el primer trabajo bueno, el segundo trabajo que fue Casa Tapete, fue la que me empezó a dar a conocer y bueno, gracias a Dios, trabajo al momento no me falta, ¿sí? Y también sí quiero agradecer por este medio a todos los colaboradores que han estado acá han pasado acá en el despacho de Tres Manos Arquitectura, así que muchos ya dejaron el despacho, pero ahorita están haciendo muy bien las cosas, lo que están produciendo, lo que están sacando, están bien, otros están como yo cuando llegué acá a Oaxaca, muchos ya emigraron a sus lugares de orígenes y están en ese proceso también, esa lucha constante, ¿sí? Entonces, yo creo que ellos ven, también se ven reflejados en el proceso que yo llevé, ¿no? Y trabajo, siempre va a haber trabajo, el campo de trabajo siempre va a haber, ¿sí? Como dice de dominio público, ¿no? Aquí está la papa, nada más que hay que saberla pelar. No sé si contesté bien a su pregunta. Sí, muy bien, arquitecto, muchas gracias. Bueno, así que bueno que ya están surgiendo las preguntas. Aquí hay una de Laura Jaravioto, parece que está en Oaxaca, y se pregunta, ¿cuál es la obra con la que más satisfecho te has sentido al verla culminada? Hijo, todavía no hay ninguna. Todavía estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso, ¿por qué? Porque si analizamos Casa Cruzato, ¿sí? Y analizamos Casa Tapete y analizamos Alelí, todas esas casas me están dando experiencias, ¿sí? Entonces no hay una obra perfecta, no creo, ¿sí? Los errores que cometí en Casa Cruzato, los que estoy cometiendo en Casa Tapete, esos los retomo y los revaloro y los voy aplicando, ¿sí? Por ejemplo, en Casa Cruzato, la fachada es al oriente. Entonces ahí la lámina troquelada, la lámina perforada, perdón, las perforaciones son mucho mayor que en Casa Alelí, ¿sí? Ahí ya en Alelí ya es mucho más pequeña, milimétrica la perforación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está al poniente, el sol es más agresivo. Entonces, no estoy así satisfecho con una que haya hecho mi obra magna, todavía no. Estoy en ese proceso, en esa búsqueda. Y yo creo que si logro hacer la obra perfecta, pues lo perfecto no existe, ¿no? Y el perfecto es Dios y pues no me gustaría compararme con Dios. Muchas gracias. Aquí otra pregunta de Leonardo Fonseca. ¿Qué conceptos arquitectónicos que usan en Japón piensa que pueden adaptarse muy bien aquí en México? Conceptos. Pues mira, yo el que retomé de mi experiencia propia es de
de la expresión de los materiales, ¿sí? Los materiales expuestos a la vista, ¿sí? Saber ver, apreciar, ¿sí? El color del material, el color del ladrillo, de la piedra, del concreto, de cualquier manera. Eso es lo que me, ¿cómo se llama? Yo me traje personalmente, ¿no? Gracias. Aquí Rocío Martínez García te envía felicitaciones por tu excelente trabajo, arquitecto Farid Cruz. Gracias. Y aquí hay otra pregunta. A ver, la voy a leer, está un poquito larga. Emilia, muchas felicidades, muy interesantes proyectos. Dice, yo tengo la duda porque como arquitectos muchas veces nos dicen que el concepto arquitectónico es algo muy arbitrario y quería ver si podía expandirse un poco más en esta etapa en particular del diseño. En las obras que nos presentó maneja conceptos que parten de elementos arquitectónicos o necesidades particulares del proyecto. Diría que sigue una fórmula o método particular para desarrollarlo en su obra o parte del estudio de cada proyecto en particular y toma elementos que conecten con cada uno. Esa es la pregunta. Pues como decía anteriormente, nada, la arquitectura no nace de nada. A ver, voy a contestar esto, que nada nace de la nada. Todo tiene una razón de ser. Entonces, la razón de ser es eso, ¿sí? Si nosotros empezamos a investigar, a sacar esa información, ¿sí? Claro que vamos a sacar un buen producto. Pero es una investigación, realmente meterse al tema, no es mojarse los pies y todo, sino meterse a la alberca, al río y sumergirse completamente y sacar toda esa información, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que una obra arquitectónica es un ser vivo, ¿sí? Tiene vida, ¿sí? Y así como nuestro cuerpo humano está formado por sistemas y por órganos, si una cosa no funciona bien, ya sea sistema, órgano, ¿sí? De esa casa, pues va a empezar a deteriorarse, va a tener enfermedades y todas las consecuencias que esto pueda llegar a tener, ¿sí? Ahora, que si hay una receta, pues realmente no sé si es receta o no. Lo que yo les expliqué ahorita son mis procesos que yo hago. Y cada casa, cada proyecto que yo hago tiene diferentes formas de cómo abordar el problema, ¿no? Pero sí, lo que sí también aprendí mucho en Japón es cómo se maneja ese binomio tradición-modernidad. Y ahora, bueno, gracias doctor por la invitación, ¿sí? Ahora cómo manejar este trinomio, ¿sí? Y resolverlo con una obra arquitectónica, ¿no? Y primero manejaba que era un binomio, que ahora manejo que es un trinomio, ¿sí? Donde está la persona, el contexto, ¿sí? Y el concepto, ¿sí? Y como resultado de la solución de este trinomio, pues da como resultado un objeto arquitectónico. No sé si contesté la pregunta de la compañera. Muchas gracias, arquitecto. Una pregunta también de Cecilia Minguer, que me parece que también está en Oaxaca. Dice, ¿qué tipo de proyecto quisiera desarrollar? ¿Cuál sería el proyecto ideal para usted? Proyecto ideal. Pues, ¿qué sería? La casa minúscula. Si ahorita hago mini casas, quiero hacer una casa minúscula. Ese sería el siguiente paso. Sí, gracias. Bueno, me atrevo a opinar, arquitecto, que en la visita que hice a sus obras, me parece que ya lo está manejando, ¿no? En algunas soluciones ya está aplicando ese concepto de espacios, pues,
minúsculos, y tomando su término, pero digamos al mínimo habitable, ¿no? Me parece. En alguna de sus obras ya aparece. Bueno, a lo mejor porque yo me acostumbré mucho al espacio mínimo y a lo mejor a mí todavía se me hacen grandes las casas que estoy, ¿cómo se llama? Proyectando. ¿Sí? Sí, porque necesita uno vivir realmente el espacio mínimo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener esas experiencias, esas vivencias. ¿Sí? Le digo, por ejemplo, en lo personal, ¿no? Que yo me crié en Puerto Escondido, ¿sí? Entonces empecé a estudiar arquitectura, ¿sí? Pero yo nunca viví en una recámara o algo, tenía como cama un catre o algo, ¿sí? Entonces, realmente, y luego en las escuelas nos ponen a diseñar recámaras y esto, y realmente no lo vivimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que desde ahí empieza la malformación como nosotros como arquitectos, ¿sí? Le digo esto, ¿por qué? Porque yo cuando me gradué de la licenciatura, ¿sí? Yo me dedico a todo menos a buscar trabajos de arquitecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me sentía con esa confianza, ¿sí? Hasta que hice el viaje a Japón y ahí me despertó el gusanito de retomar otra vez la arquitectura y realmente retomar lo que es el diseño arquitectónico. Porque la otra es la confusión acá de ¿cómo se llama? Que el ingeniero civil aborda el tema del arquitecto y el arquitecto aborda el tema de la construcción de la obra civil, ¿sí? Entonces siempre hay esa lucha, ¿no? Entonces sí, lo que necesitamos nosotros como arquitectos es ir viviendo cada uno de esos espacios, ¿sí? Y acostumbrándose a vivir a esos espacios, ya sea mínimos o máximos, ¿no? No sé. No sé si contesté bien la pregunta que me hizo. Sí, muy bien, muchas gracias, arquitecto. Una pregunta de Chema Díaz. Dice, mencionaste que trabajas con varios modelos a escala. ¿Nos recomiendas hacer modelos a escala? Porque la mayoría ahora todo se hace en visualizaciones 3D. ¿Puede decirse que el proyecto pierde calidez? Esa es la pregunta. Pues la verdad, bueno, no estoy tan joven que digamos, ¿no? Yo eso de las cuestiones de la computadora no se me da mucho, ¿no? Pero yo creo que sí es, ¿cómo se llama? Importante hacer el modelo, porque en el modelo la arquitectura, como decía, no es plana, ¿no? ¿Está bien? Sí. Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? ¿Sí? Si comparamos esto con la fotografía, pues casi es la realidad, ¿no? ¿Sí? Pero podemos ver el volumen, ¿sí? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay también la Casa Cruzato cuando hice ¿cómo se llama? Saqué con el arquitecto bioclimático hicimos una maqueta a escala 1:10, 1:5, ¿sí? No, perdón, 1:10, ¿sí? Para poder manipular y vernos, ¿cómo se llama? Apreciar bien las sombras que va a producir esa fachada. Entonces, eso es lo más cercano que tenemos. Por ejemplo, si vemos ahorita, si comparamos la foto que vimos del muro de Casa Tapete, ¿sí? Con esto, aunque es cartón, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vemos la cubierta troquelada, ¿sí? Comparada con la foto, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Y ya la podemos manipular. Para mí en lo personal, la maqueta yo la puedo manipular mucho más rápido, la veo, ¿sí? No estar esperando las horas de proceso de renderizado de lo que hace la máquina. Lo ocupo el renderizado o las imágenes gráficas para presentación de mis clientes,
pero aquí en el taller, siempre modelos. Empezamos desde una hoja de papel, empezamos a cortar. ¿Me pasas esta, por favor? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esto. ¿Sí? Pero ya lo estoy tocando, lo estoy palpando, lo estoy viendo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que se llama un nodo ecuménico, es un patio y es un sanitario, ¿sí? Pero son cosas tan simples, tan sencillas que inmediatamente me dan idea. ¿Sí? Entonces, a mí en lo personal son los modelos. Aquí ya tenemos a otra, y así voy trabajando los modelos y ya me los voy, ¿cómo se llama? Poco a poco los voy mejorando, ¿sí? Entonces ya voy viendo, ¿sí? Ya empiezo a sentir aquí la sensación del espacio. Entonces aquí vuelvo a enfatizar o a recalcar que la arquitectura no es bidimensional, es tridimensional. Entonces tenemos forzosamente que trabajar en las 3 dimensiones, ¿sí? Eso sería mi respuesta para José Manuel Díaz. ¿Sí? José Manuel Díaz es mi, ¿cómo se llama? El ilustrador de aquí del taller del despacho. Todos los dibujitos que vieron, las acuarelas, él es el que ejecuta esos trabajos. Muchas gracias, excelente respuesta. Arquitecto, una pregunta de mi parte, porque estoy esperando que surjan más de la audiencia. Sí, ¿Cómo es el equipo de trabajo de su despacho? Porque obviamente no trabaja solo, no es el arquitecto todólogo que muchas veces lo encontramos en diversas partes del país, sino que tiene un gran equipo de trabajo, inclusive interdisciplinario. ¿Nos podría platicar al respecto? Sí, tengo dibujantes de plantas que son a veces 1 o 2 personas, ¿sí? Aparte tengo el que me hace las ilustraciones, ¿sí? Yo prácticamente el AutoCAD lo sé manejar, pero nada más a grandes rasgos para hacer correcciones, ¿sí? Pero yo lo que me dedico en lo personal es a radiar, a generar las ideas, ¿sí? Y también tengo personal eventual que contrato, ¿sí? Como es el arquitecto que me hace mis estudios bioclimáticos, ¿sí? Cuando tengo el proyecto, le hago bueno, antes de iniciar el proyecto, mando a él para que me dé sus parámetros de cómo abordar yo el tema y empiece yo a, ¿cómo se llama? A proyectar. Después ya se lo regreso, ya me empieza a decir, quita la ventana para acá, esta no te funciona, y coordinadamente con él. Posteriormente tengo a un biólogo que nos ayuda también eventualmente para la propuesta de los árboles, para verlo de la arquitectura del paisaje, ¿sí? Que es un tema que pues poco a poco nos estamos metiendo, pero realmente quien toma la decisión de qué árbol se planta, ¿sí? Es el biólogo, ¿sí? Porque el biólogo ya dice, no, este árbol le va a causar una enfermedad a este otro. Y el chiste está interdisciplinario. De ahí viene, hay una fotógrafa que también es arquitecta que se llama Eva Lepis, que ella siempre me anda siguiendo y anda viendo las obras que estoy haciendo. Es fotógrafa de la National Geographic y ella es la que me fotografía mis obras. Y sí, tengo mi ingeniero eléctrico, tengo el que me hace el hidráulica. Pues tengo mi equipo ya interdisciplinario, ¿no? ¿Sí? Pues realmente la arquitectura es una de donde intervienen muchas disciplinas, ¿no? Y eso es lo que hacemos acá en el taller. Este ha sido el webinar CERFADU.
Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.